Buenos días y bienvenidos a la sección Referentes. Hoy tenemos el placer de estar con doña Araceli Mangas. Muy buenos días, doña Araceli. Buenos días, encantada. Y muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. No, yo soy realmente la honrada por esta entrevista, encantada. Muchísimas gracias. Como bien sabéis, vamos a hacer un breve resumen de la trayectoria del currículum de doña Araceli antes de comenzar las preguntas. Doña Araceli estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Salamanca. Su maestro en la formación de posgrado y dirección de tesis fue el catedrático don Manuel Díez de Velasco y Vallejo. Es doctora en Derecho, ha obtenido la cátedra de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca. Allí permaneció 25 años. Obtuvo además el primer centro de excelencia que reconocía la Comisión Europea en España. El doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, en el año 2004. Ha formado parte del Comité de Sabios para la reforma del Tratado de Maastricht en 1995-1996. También ha sido consejera de España en los años 2009-2010 en el caso de la compatibilidad de la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Desde 2011 es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y ha llevado la dirección de diferentes revistas españolas de Derecho Internacional, de Derecho General, de Derecho Europeo y la revista de Derecho Comunitario Europeo. Por lo tanto, ha estado más de 40 años de experiencia en la gestión científica y, como ella misma dice, una gestión científica desinteresada en favor de la comunidad científica. Además, podemos destacar también que es vocal permanente de la Comisión General de Codificación de España, del Ministerio de Justicia, y de la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Colabora como miembro del patronato y del Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, que es el primer centro de pensamiento en España, el segundo de Europa y el 11º del mundo. Entre otros galardones podemos destacar el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, que fue concedido en el año 2017, y de manera muy reciente, como además podemos ver en este mismo plano, el Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio. Por lo tanto, es todo un honor poder estar con una verdadera referente en el derecho internacional como es doña Araceli. Y precisamente, y dado que esta sección se denomina referentes, la primera pregunta es obligada, es ¿quiénes han sido sus referentes? Personas que la han inspirado o que todavía a día de hoy pues, le sirven de inspiración. Por un lado, profesores que tuve en la Universidad de Salamanca, que fueron magníficos, no tanto en Derecho Internacional, pero en Derecho. Es decir, por ejemplo, tuve la enorme suerte de tener a Francisco Tomás y Valiente como profesor de Historia del Derecho, como catedrático de Historia del Derecho. Es más, la primera clase en la universidad, ese momento, digamos, solemne, tan esperado de joven, la primera clase justamente fue de Francisco Tomás y Valiente. Claro, te das cuenta de la diferencia entre el instituto y la universidad. Y también grandes profesores, además de Francisco Tomás y Valiente, como Gloria Begué Cantón, prácticamente la única catedrática que había en una facultad de Derecho en toda España, magnífica. También a un gran catedrático de Derecho Mercantil, don Alberto Berkovich, en fin, Ovida Soria en Derecho del Trabajo, o Antonio Pérez Luño en Filosofía del Derecho, es decir, gente muy buena, que te amuebla la cabeza, la verdad. Y precisamente luego se ha dedicado al derecho internacional. ¿Qué le motivó a especializarse en esta materia? Y si tuvo en su decisión influencia pues el sistema que había en España a finales de los años 70, esos nuevos cambios sociales que se introducen. En principio fue estando en el verano en Ginebra, iba uno a trabajar, a tener un poquito de dinero, a tratar de conocer mejor el francés, practicarlo, y allí de pronto vi un día, estando en la Universidad de Ginebra, un cartel de curso de organizaciones internacionales. Pues me voy a me inscribí y claro, conocí a grandes altos funcionarios de diversas organizaciones internacionales que tienen su sede en Ginebra, y aunque todavía no había dado Derecho Internacional, era segundo de carrera, me quedé fascinada ya por el derecho internacional. Por tanto, la fascinación me vino de Ginebra, de altos funcionarios, que eran profesores que hablaban magnífico y que además de un mundo distinto al que uno conocía en España, ¿no? Y entonces ya lo que hice a partir de ahí, con la ayuda de la que era entonces decana, Gloria Begué Cantón, era hacer más cursos de verano, antes de hacer incluso de Derecho Internacional, y fui a hacer un curso también de Organizaciones Europeas a Estrasburgo, y a partir de ese momento tenía claro, no me inspiró el profesor que había en Salamanca, porque, en fin, no voy a hablar
de aquella situación, era un antiguo falangista, para entendernos claramente, que no sabía nada, y lo que hice fue, durante toda la carrera, ir leyendo por mi cuenta, todos los veranos seguir saliendo y seguir haciendo cursos en el extranjero, estos cursos de 8 días, de 15 días y tal, y cuando terminé la carrera tenía claro y me busqué un gran catedrático, que fue Manuel Díez de Blasco, en la Universidad Complutense, para empezar ya a hacer la tesis con él y ya pensar que efectivamente cuando acabara la dictadura, que iba a acabar, bueno, pues que España tendría unos desafíos importantes, tenía que volver a la escena internacional y tenía que volver a integrarse en Europa, y entonces tenía claro que podía servir desde ese punto de vista a mi país y al mismo tiempo a mi vocación, ¿no? Por lo tanto, desde ese momento, ¿no?, en el que decidió dedicarse al derecho internacional, ha sido catedrática, es catedrática, y además tiene una extensa y prolífica obra científica, durante muchos años son numerosas publicaciones, pero ¿cuál destacaría, ya sea por la importancia que tuvo para usted, el momento en el que la hizo, lo que ha significado? Yo creo que mi lanzamiento, mi gran trampolín, fue cuando, después de hacer la tesis, solicité una beca de postdoctorado de la Fundación Marc para hacer un trabajo precisamente. Yo terminé la tesis en 79, en enero, y estaba claro que España ya había, bueno, en el mes de febrero fue cuando planteó ya la adhesión en serio, iban a empezar pronto las negociaciones después de las elecciones y tener ya una constitución. Entonces me di cuenta que lo que tenía era que indagar, investigar todas las transformaciones, todo el impacto que el derecho de las comunidades europeas entonces iban a tener en el derecho español, es decir, cuántos cambios íbamos a tener en el sistema autonómico, en el sistema constitucional, en la aplicación de ese derecho, en nuestro sistema judicial, estudiar el impacto del principio de la primacía, de la eficacia directa y, en definitiva, las obligaciones que iba a asumir España cuando terminasen en buen puerto, como era seguro que iban a terminar con la adhesión de España. Y entonces mi obra, empecé a trabajar en el 79, es verdad que tuve que interrumpirla porque después de 15 años por fin convocaron unas oposiciones a Juntia, y entonces, bueno, pues era importante. La Fundación Marc se portó extraordinario, suspendió durante un tiempo la ejecución de la obra y luego la reemprendí, y mi libro acabó publicado en el año 1985, justo cuando iba a comenzar el proceso de adhesión, y muchos jueces, muchos funcionarios, tanto a nivel del Estado como de comunidades autónomas, me siguen agradeciendo que fue el libro de cabecera en aquella época para todos los funcionarios, para los legisladores, para los jueces, y a partir de entonces, bueno, pues en fin, yo creo que tuve fama de experta en el impacto jurídico, y sé que ese libro, que se titula Derecho Comunitario y Derecho Español, publicado por Tecnos, de hecho se agotó. No es normal que un libro de derecho se agote en el año en el que sale, y tuvo que hacerse una nueva edición ya muy amplia, y bueno, pues fue fundamental para el propio país, para los juristas, los abogados, todo el mundo, y luego ya es verdad el manual que he hecho, pero ha sido después, ¿no? Aunque bueno, fue poco después, sí. Un libro magnífico del que por supuesto recomendamos la lectura, como también del blog que usted tiene, que además publica de manera reciente, y precisamente una de las frases que escribió usted recientemente es que el escenario geopolítico de un mundo todavía en pandemia se produce en un contexto en el que las viejas potencias, China, Rusia, Turquía, alimentan peligrosas ambiciones expansionistas de vuelta a su pasado imperial. En esta misma línea, ¿qué consecuencias tendrá usted en el futuro la dualidad eje atlántico, eje asiático-pacífico? ¿Cuál se mantendrá? Y si habrá un cambio en el panorama geopolítico internacional. Sí, yo creo que está habiendo ya un cambio. De hecho, el fin de la pandemia, antes de la agresión rusa a Ucrania, ya se podía constatar que con el fin de la pandemia estaba claro que el periodo del interregno que hay entre 1989 con la caída del muro, en el que hay una sola gran potencia, que es Estados Unidos, esa unipolaridad se le ha acabado a Estados Unidos, es un declive muy claro, lo escenificó también en la retirada abrupta de Afganistán, y que por tanto ese periodo terminaba, el interregno, y que el dominio de Estados Unidos ha sido un dominio falso, y que por el contrario lo que ha estado larvándose y ha emergido con el final de la pandemia. En fin, tampoco es que hayamos terminado con la pandemia, pero digamos en el año 21 ya se ve un horizonte claro y se ve que es China la gran hiperpotencia del siglo XXI. Estados Unidos sigue siendo una potencia importante, una potencia militar, económica, pero ya no controla el escenario mundial, y que
quien lleva mucho tiempo extendiendo sus redes, sus garras, su garra comercial, su garra inversora en todo el mundo, invirtiendo en infraestructuras básicas del mundo, hasta incluso el puerto del Pireo es un puerto de propiedad china, es decir, invirtiendo por todo el mundo, en todos los continentes, y luego también, sobre todo en los últimos 15 años, invirtiendo mucho en innovación. Y quien innova, quien tiene capacidad tecnológica, quien tiene conocimiento tecnológico, es quien tiene poder político, económico y militar, porque el siglo XXI, lo ha demostrado también la pandemia, es el control tecnológico, es decir, el impulso que se ha dado a las tecnologías es extraordinario, y quien tenga conocimiento, capacidad tecnológica, tiene el dominio. Y entonces está claro que la pandemia ha revelado que efectivamente China tiene el poder y que quiere además tenerlo, y lo tiene, y por tanto puede llegar a ejercerlo. Mientras que lo que ha ocurrido en estos años es que Estados Unidos se ha ido retrayendo desde la época ya de Obama, cuando dijo que no le interesaba nada a Europa, que no le interesaba el Mediterráneo, ha dejado un vacío tremendo que ha facilitado a Turquía, a Rusia, que ocupen parte del Mediterráneo. Y luego lo que se ha visto también es que tampoco le interesa África, y que para Europa el problema de la desestabilización de África, sobre todo los países del sur, lo vemos muy próximos. También el hecho de haber desatendido y haber despreciado a Rusia, pues ha permitido que esta potencia exacerbe su nacionalismo militar, su nacionalismo político, y en el momento en que ha considerado oportuno y que estaba bien pertrechada militarmente y que había hecho ahorros para la guerra, pues ha desencadenado esa terrible guerra de agresión. Se desplaza claramente el mundo hacia el eje pacífico, aunque es verdad que esta guerra durante un tiempo bueno, pues atrae a todas las potencias, y sobre todo porque puede causar perjuicios. Está claro que para nosotros, para los europeos, un perjuicio importante, también para la propia Rusia, porque no creo que pueda mantener esta guerra. Pero está claro que también China puede ver una buena oportunidad, aunque ella no es partidaria naturalmente de esta guerra, porque también el comercio del que vive China va a quedar muy interrumpido en Europa, nuestro comercio con terceros y los terceros con nosotros, naturalmente. Precisamente ha nombrado doña Araceli a Rusia. Es evidente que Rusia ha vulnerado la norma más importante del derecho internacional, la agresión a otro país independiente. Además de las sanciones que ya se han impuesto, ¿qué medidas podemos tomar? ¿Se pueden tomar desde los órganos internacionales? Y en el caso de que estas medidas serán suficientes para disuadir de futuros ataques. Bueno, lo que interesa ahora de momento es que todas las medidas que se han tomado asfixien económicamente a Rusia, y que no pueda llegar al momento ya seguir manteniendo la situación de guerra. Que hay la experiencia en el pasado de Sudáfrica, al fin y al cabo todo lo que pasó en Sudáfrica fue consecuencia, eso sí, muy lenta, de las sanciones que se impusieron desde Naciones Unidas y desde la Unión Europea. Las sanciones que se le han puesto a Rusia nunca ningún otro Estado las había sufrido, y son, digamos, sanciones de gran envergadura y que por tanto pueden acabar colapsando a Rusia. Lo que no sabemos es cuánto tiempo se necesitaría para ese colapso, pero está claro que Rusia tiene un potencial económico muy pequeño, Es decir, tiene un gran potencial bélico, no comparable naturalmente a Estados Unidos o a China, pero ni es comparable al conjunto de la OTAN europea, por supuesto, y económicamente es muy débil, es un gigante con los pies de barro, es decir, no tiene más riqueza que España, es decir, su Producto Interior Bruto son apenas 80.000 millones más que nosotros, es decir, está muy lejos de Italia, es decir, que no tiene fortaleza económica para sostener una guerra, y sobre todo no tiene fortaleza económica para sostener, si ganara la guerra, la ocupación y el mantenimiento de la situación, ¿no? Es decir, que eso le va a costar mucho a Rusia, las sanciones que se le están poniendo, y eso que no se han agotado. Por ejemplo, no se han cerrado los puertos, que algo, por ejemplo, que se hizo en la guerra en relación con Irán o con Irak en la época de Saddam Hussein, el cierre total de puertos. Es decir, que ningún barco ruso pueda en ninguna parte de los aliados poder repostar, incluso si tiene una avería no se le puede dar servicio de técnico de ningún tipo por nuestros ingenieros ni cobijo en nuestros puertos. Entonces todavía hay sanciones que no se han usado, y las comerciales son muy pequeñas, Las sanciones son fundamentalmente económico-financieras y tecnológicas, pero no se ha querido poner restricciones de venta de productos rusos ni de nuestros productos para no perjudicar, porque hay muchos estados, por ejemplo España, que venden mucho a Rusia, o que, en fin, puede ser significativo, ¿no? Entonces, claro, no se trata de ello, solamente se mantienen las antiguas sanciones comerciales, pero no se han agravado extraordinariamente. Pero hay una sanción que es letal para ellos. Ellos habían ahorrado más de 600.000 millones, tenían para esta guerra,
pero no se habían dado cuenta de que tenían más de 330.000 fuera de sus cajas fuertes, es decir, que están en sitios occidentales, y por tanto la mitad del dinero para financiar la guerra, para financiar el rublo, para financiar el Estado, está fuera de su control, ha quedado totalmente embargado, es decir, que eso con el tiempo hace daño. Es verdad que se pueden endeudar, pedir préstamos, Rusia podrá pedirlos, pero va a tener muy pocos bancos donde pueda obtenerlos y será a un alto precio, ¿no? Y teniendo en cuenta que, en fin, solo podría utilizar una parte del oro que tiene para poder sostener esos empréstitos, ¿no? Es decir, se le ha puesto muy difícil a Rusia, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Y precisamente, bueno, también queríamos comentarle que efectivamente los hechos acaecidos en Ucrania nos hacen un paralelismo con los que ocurrieron en Europa en la primera mitad del siglo XX, cuando hay, al igual que después de una guerra, se intentan mecanismos para fomentar la paz. ¿Considera que ahora la Unión Europea va a salir más reforzada, más fuerte, con más unión? Bueno, todas las guerras, como las grandes calamidades humanas y las guerras, acaban fortaleciendo mucho a los países y son un motor de transformación y de éxito, ¿no? Y es muy claro que la pandemia, igual que el Brexit, al final hemos sabido que era una fuente de oportunidades. No hemos deseado, ni por supuesto, ni el Brexit, ni la pandemia, ni la guerra, pero cuando han aparecido, lo importante es que una sociedad sepa reaccionar, y reaccionar con mucha fortaleza. Se reaccionó en relación con el Brexit, se marchó un país que ponía muchos vetos en la defensa. En 2 años, del 17 al 19, la Unión Europea hizo cosas que no había conseguido en 70. Con la pandemia hemos conseguido algo que era imposible, que no entraba en la cabeza de los europeos, de los alemanes, de los ricos de Europa, eso de mutualizar la deuda, de tomar empréstitos todos juntos, los 27, y nada menos que casi 800.000 millones de euros, y ese dinero no repartirlo simplemente entre todos, sino dárselo fundamentalmente a 2 estados, a Italia y a España, que son los que más han sufrido con la pandemia, porque tenemos problemas estructurales, y cada vez que hay cualquier problema, una crisis financiera, una pandemia, a nosotros dos, especialmente a España, la afecta mucho. Entonces digamos, ha conseguido mutualizar la deuda, es decir, nos hemos endeudado todos juntos, y se ha canalizado todo lo conseguido básicamente para 2 estados, es decir, más o menos el 40% solo para Italia y España, y el resto de los 25 se reparten ese otro 60%, pero ya que por tanto es extraordinario lo que se ha hecho, y eso se ha hecho solamente por tiempos de guerra, que es lo que pasó también en Estados Unidos cuando mutualizaron por primera vez la deuda después de ganar la guerra a los británicos y conseguir la independencia. Pues dijeron, claro, que a esos 13 estados que habían estado luchando cada uno contra los británicos, que todo el endeudamiento debería ser común, y a partir de ese momento tener ingresos y gastos comunes. Es verdad que aquí no se ha hecho con carácter general, sino solo en relación con la pandemia, pero ya hemos dado un primer paso, ya hay un precedente de tener una hacienda, un tesoro común en la Unión Europea. Y luego ya con la guerra, pues ha sido increíble. En 72 horas hemos hecho lo que no se hizo en 70 años, que es también decidir que no se entra en guerra, pero que por primera vez la Unión Europea va a pagar parte de los gastos no ya de nuestra defensa, sino del armamento ofensivo de un tercer país en guerra. Es decir, rápidamente un fondo que había, no sé si iba la cantidad, pero un buen fondo de por lo menos 500 millones de euros, inmediatamente entregarlo, algo que nunca la Unión Europea, nunca ha pagado armas a otros, ni ha pagado armas a sus propios Estados miembros, y a partir de ese momento decidir que esos 500 millones son para ayudar con armas ofensivas y defensivas al Estado agredido, y también autorizar y fomentar, estimular a los 27 que cada uno por su cuenta haga también la entrega gratuita de armamento a estos estados. Y también un giro copernicano en el caso de Alemania, y en general que ha sido, por ejemplo, inmediatamente en 72 horas decidir que va a cambiar su constitución, porque tiene límites constitucionales para enviar armas al extranjero, armas ofensivas a un país en guerra que no podría hacerlo, y lo va a cambiar rápidamente la Constitución, inmediatamente sacar de los muchos ahorros que tiene 100.000 millones de euros inmediatamente para aumentar su sistema de defensa y de ofensa, es decir, aumentar el presupuesto del ejército, renovar su ejército y servir con ello a la defensa de Europa. Aumentar un 2% ya los gastos de defensa ordinarios, es decir, ya no solamente el fondo extraordinario, y ha dado un giro copernicano extraordinario, y eso va a tener la decisión de la Unión Europea junto con Alemania de que se incorpora, de que vuelve a Alemania, no por sus antiguos fueros, sino justamente para defender a Europa en una situación tremenda. Esto es una fuerza tractora para la Unión Europea.
es un momento federalista extraordinario. Es decir, lo que nos ha aportado las desgracias del Brexit, la pandemia y la guerra va a ser una fuente de oportunidades, porque va a ser un impulso extraordinario para la integración europea. Antes nos amaban muchos estados y ahora lo que queremos es que sepan que además algunos estados nos deben temer. Esa famosa disyuntiva que aparece en El Príncipe de Maquiavelo, de que es mejor para el príncipe si ser temido o ser amado, Maquiavelo dijo que ser temido. Pues bien, eso es lo que la Unión Europea ha dejado ya de ser Venus, no va a dejar de ser Temis, la justicia, pero naturalmente va a conseguir que se le tema y que por tanto sea una potencia activa y que se va a preocupar no solo de nosotros mismos, sino que va a empezar a preocuparse de todo el continente y de cualquier amenaza que le pueda pasar a la Unión Europea en sus fronteras más próximas. Es claro lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, estamos viviendo unos hechos históricos extraordinarios. Esto está suponiendo un resorte de cambio. Y bueno, y precisamente para finalizar la entrevista querríamos remontarnos unos siglos atrás al hacer referencia a que en su discurso, el ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el año 2014, mencionó usted que ya los clásicos de la Escuela Española del Derecho de Gentes centraban en el ser humano y no en el Estado la existencia de la comunidad internacional como forma de sociabilidad humana, y resaltó la importancia de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. ¿Considera usted que el respeto a estos principios es la vía para poder establecer sociedades libres y pacíficas? Sí, claro, eso es lo que, digamos, fue el gran consenso internacional después de la Segunda Guerra Mundial, que los estados tenían que estar al servicio de sus ciudadanos y, por tanto, al servicio del bienestar, de los derechos, de la dignidad de las personas. Por eso aparecen las grandes, digamos, declaraciones y los grandes arsenales jurídicos en materia de protección de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el horror vivido, que tiene que haber un cambio y una especie de nunca más, o por lo menos tener ya un arsenal jurídico primero para considerar que no hay derecho a agredir, porque antes el problema es que era una de las opciones que tenían los estados y la guerra era legal. Entonces, desde Naciones Unidas queda codificado por escrito en el artículo 2.4 que iniciar una guerra es un acto, un delito de agresión, es un acto de agresión, más exactamente el ataque armado, y que sabemos después que puede ser incluso inculpar a las personas que inician una guerra de agresión. Es decir, se prohíbe la guerra, hay una abolición muy clara, y luego también las condiciones de dignidad de las personas en tiempos de paz y en tiempos de guerra, es decir, todo el arsenal jurídico que se hace entre 1945 y 1970 es extraordinario, ¿no? Y pensando efectivamente que la base de un Estado es justamente el procurar el mayor bienestar, la mayor libertad a sus ciudadanos y con la mayor, digamos, seguridad, naturalmente, también. Y que efectivamente las democracias en las que se consigue, porque la democracia, no hay democracia si no hay respeto a los derechos humanos, si no hay pluralismo, si no hay contrapesos, si no hay Estado de Derecho, si no hay jueces, si no hay un buen sistema penitenciario, un buen sistema, en definitiva, de defensa de los derechos de los ciudadanos, no cabe asegurar la paz. Pocas democracias, no digo que algunas no hayan sido violentas, pero pocas democracias son las que inician una guerra. Generalmente son los estados autocráticos, los estados dictatoriales, los que no tienen contrapesos, los que ni lo que le pueda pasar a su población le importa, ni tampoco tienen contenciones constitucionales para declarar la guerra. Entonces, la democracia, los derechos humanos, el respeto, la previsibilidad de las normas es fundamental en todo sistema. Y realmente, en el fondo, es lo que vino a decir la Escuela de Salamanca, que necesitaba normas y que el príncipe se atuviera a normas y que la finalidad del príncipe, del poder político, no es extraer los recursos, no es tener un sistema clientelar, sino justamente procurar el bien de los ciudadanos, un bien en paz y, naturalmente, con seguridad, ¿no? Pues, por lo tanto, con esta extraordinaria reflexión, con la importancia más que nunca de la democracia, el respeto a los derechos humanos y al Estado social y democrático de derecho, finalizamos esta entrevista. Muchísimas gracias, señora. Gracias a vosotros, gracias a Lourdes, gracias.